Buenas, shalom a todos desde acá de Buenos Aires. Siguiendo para allá, la para allá de Devarim, esta para allá de mira, observa. Qué bueno que podamos continuar con una segunda liyá, una tercera liyá, así que vamos a continuar poco a poco con la escritura, con esta importante para allá que nos mantiene en este discernimiento, en este poder ver y de lo que trata esta profundidad de la para allá re. Entonces ahora tenemos esta para allá, esta porción donde podemos en Devarim capítulo 12, de los versículos 11 al 28, nos va a hablar del lugar que Hashem escogerá para habitar allí su nombre. Entonces vamos a ver, el versículo dice, Devarim 12, 11, dice, y será que el lugar que Hashem vuestro Dios escoja para hacer habitar allí su nombre. Y del Mizcán va al templo, del templo al corazón, el misterio de la presencia divina. Esto es lo que vamos a manera de introducción ahora. Y hay una pregunta que atraviesa toda la escritura. No es, ¿existe Dios? Esa no es. La Torá ya lo da por sentado, que existe Dios. La verdadera pregunta es otra, es ¿dónde habita Dios? Y toda la historia bíblica es la presencia o la historia de una presencia que busca una morada. Comienza en un jardín, continúa en un altar, luego en una tienda y más tarde en un templo, finalmente en el corazón del hombre. Pero el recorrido comienza aquí, con una frase misteriosa que Moisés repite casi 20 veces en Devarim. El lugar que Hashem escogerá para poner allí su nombre. Curiosamente, Moisés nunca menciona el nombre Jerusalén. ¿Por qué no menciona a Jerusalén? Y el misterio del lugar sin nombre, esto sorprendió a todos los comentaristas de la escritura. ¿Por qué Dios oculta el nombre de Jerusalén? Si todos terminarían yendo allí, ¿por qué no decirlo? Y el comentarista por excelencia, Rashi, recoge una tradición extraordinaria y Dios ocultó el lugar por 3 razones. La primera es para que las naciones no destruyeran ese lugar antes de tiempo. Segundo, para que las tribus de Israel no comenzaran una guerra diciendo, el templo debe estar en nuestro territorio. Y tercero, para que el descubrimiento del lugar fuera fruto de la búsqueda espiritual y no simplemente de una información geográfica. Entonces, Dios muchas veces no revela inmediatamente el destino porque quiere formar al caminante. Entonces, evidentemente, para que las naciones no destruyeran el lugar, ¿verdad? Para que no se adelantaran los enemigos antes de tiempo. Y la segunda, para que las tribus de Israel no comenzaran una guerra diciendo que el templo debe estar en mi territorio, no en el tuyo, y bueno, eso traería guerras como suele ocurrir. Y para que el descubrimiento del lugar fuera un fruto de la búsqueda espiritual, no simplemente de una información geográfica. Qué interesante. Entonces, ese lugar, que la palabra hebrea es Hamakom, literalmente el lugar. Pero aquí aparece un detalle fascinante. Hamakom
también es uno de los nombres con los que los sabios llaman a Hashem, el Eterno. ¿Por qué? El Midrash Bereshit Rabat responde: Él es el lugar del mundo, pero el mundo no es su lugar. Y esta es una frase extraordinaria, porque nosotros vivimos dentro del universo, pero el universo vive dentro de Dios, es decir, todo está dentro de Dios. No hay nada fuera de Dios. Dios no cabe en ningún lugar, y es todo lugar el que existe porque Él lo sostiene. Entonces, cuando la Torá habla del lugar, en realidad habla del punto donde el cielo y la tierra se encuentran. Entonces, el Mishkan era una sombra que durante 40 años Israel tuvo Mishkan, una tienda portátil, la presencia viajaba. ¿Por qué ahora Dios habla de un lugar fijo? Porque el pueblo dejará de ser peregrino y entrará en la herencia. La estabilidad espiritual requiere un centro. Sin un centro, todo termina girando alrededor del hombre. Con un centro, todo gira alrededor de Hashem. Entonces, el verdadero centro del mundo, es decir, para avanzar un poquito más en esto, el centro tiene que ser no el hombre mismo. Nunca nosotros podemos ser el centro, ni nuestros problemas, ni nuestra comunidad, ni nada. Nada puede ser el centro, solo Él es el centro. Todo está mirando hacia el Mishkan y el Mishkan hacia el lugar santísimo. Todas las tribus rodeando eso miraban hacia adentro, miraban hacia el centro. Entonces es interesante esa distribución, porque entonces también ese verdadero centro del mundo, como muchas veces hemos dicho, de que la piedra fundacional del templo era el punto desde el cual Dios comenzó la creación. Desde allí comenzó, y según la tradición esa piedra se encontraba en el lugar santísimo. La tradición hebrea nos cuenta que la piedra fundacional, el Eben, del templo era el punto desde el cual Dios comenzó la creación. Y hay un Midrash, Tanjumá, añade que así como el ombligo alimenta al niño en el vientre materno, Jerusalén es el ombligo del mundo, porque desde allí fluye la vida espiritual. Por eso no está mal decir que el centro del mundo es Israel, que Israel tiene un centro que es Jerusalén, que Jerusalén tiene un centro que es el templo, el lugar santísimo. Entonces, por eso el templo no era solamente un edificio, era el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Y Jacob ya había instruido este misterio en Betel, cuando él dijo: cuán terrible es este lugar, en Bereshit 28:17, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, este pasaje que nosotros estamos viendo ahora, de Devarim, en esta parashá Rey, es para hacer habitar su nombre. Y aquí encontramos uno de los mayores misterios. El texto no dice Dios habitará allí, dice hará habitar allí su nombre. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, ningún edificio puede contenerlo. Cuando Salomón inaugura el templo, exclama: los cielos de los cielos no pueden contenerte. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 8:27. Entonces, ¿qué descendía al templo? No su esencia, sino la manifestación de su presencia. La tradición habla de la Shejiná,
la presencia que mora entre su pueblo. El nombre representa la revelación accesible del Dios infinito. Entonces debemos preguntar, ¿verdad?, ¿qué es el nombre? En el pensamiento hebreo, el nombre nunca es una simple etiqueta. No, el nombre expresa identidad, carácter, misión, autoridad, presencia. Cuando Dios dice, haré habitar mi nombre, está diciendo, haré visible mi carácter. El templo debía revelar quién es Dios, no solo dónde está. ¿Y por qué un solo templo? Y Moisés insiste, no muchos altares, no muchos centros, uno. ¿Por qué? Porque la unidad de Dios debía reflejarse en la unidad del culto. Entonces, los comentaristas explican que el hombre tiene una tendencia constante a fragmentar la fe. Cada uno fabrica su propio Dios, su propia moral, su propia liturgia, su propia verdad. Entonces ya no existe alianza, solo preferencias personales. Tremendo. Y el peligro de fabricar una religión personal, quizás esta sea una de las enseñanzas más actual de toda la Lilla, porque vivimos en la época del Dios a mi manera, yo creo, para mí Dios es, ¿verdad? Pero la Torá nunca pregunta, ¿qué piensas tú sobre Dios? No, nunca pregunta. Lo que pregunta es, ¿qué ha revelado Dios acerca de sí mismo? Y el verdadero discípulo comienza cuando dejamos de moldear a Dios según nuestros gustos y permitimos que Él moldee nuestro corazón según su voluntad. Entonces, está esto de la religión del yo. Hoy existen altares invisibles, no tienen piedras, no tienen columnas, pero existen. Yo tomo de la Biblia lo que me gusta. Esto sí, esto no, este mandamiento ya no, este me incomoda, y sin darnos cuenta, terminamos siendo sacerdotes de nosotros mismos. Y la idolatría más justificada consiste en adorar a un Dios hecho a nuestra imagen. Por eso esta por allá nos confronta de esta manera. Por eso tenemos que revisar constantemente y preguntarnos por qué Dios prohíbe los altares personales. Antes de Jerusalén, los patriarcas levantaban altares a Abraham, Isaac, Jacob. ¿Por qué ahora cambia? Porque el pueblo dejó de ser una familia, ahora es una nación, y una nación necesita un punto común de encuentro. El altar deja de ser privado y se vuelve comunitario. Para nuestra congregación, el reino nunca fue pensado para vivirse en aislamiento. Por eso es importante que comencemos a entender otra vez, a pensar otra vez, como se ha dejado de hacer, en congregarnos, en juntarnos. Ya no solo que nos miremos de lejos por una cámara, por internet, que simplemente tengamos un lugar de reunión. Entonces, hay el riesgo del sincretismo, claro. Y Moisés lo advierte, dice, no harás así con Hashem, tu Dios. ¿Por qué? Y porque los cananeos adoraban a sus dioses según sus propios deseos, mezclaban sexualidad con culto, magia con religión, sacrificio con manipulación.
superstición con espiritualidad. Y el peligro no era solamente adorar otros dioses, era importar sus métodos. Hoy también podemos intentar adorar a Dios verdadero con una mentalidad pagana, cuando convertimos la oración en una técnica para controlar a Dios. Estamos pensando como paganos. Cuando usamos la ofrenda para comprar bendiciones, pensamos como paganos. Cuando reducimos la fe a una experiencia emocional sin obediencia, pensamos como paganos. Entonces, en un nivel pardes, en el Peyat, en lo que es literal, Israel debía llevar su sacrificio únicamente al lugar elegido por Dios. Era una protección contra la idolatría y una expresión de la unidad del pueblo. En un remes podemos decir que existe un solo centro verdadero para la vida. Todo lo demás son periferias. Cuando Dios deja de ocupar el centro, algo más lo ocupará. Otra cosa ocupará. En un nivel drash, todos tenemos un templo. La pregunta es, ¿qué ocupa el lugar santísimo de tu corazón? Hay un trono, alguien siempre está sentado allí. Puede ser Dios, o el ego, o el miedo, o el dinero, pero nunca queda vacío. Siempre habrá alguien sentado en ese trono. En el misterio, en el Sod. Y aquí que llegamos a uno de los mayores misterios, y el texto no dice el lugar que ustedes elegirán, dice el lugar que Él escogerá. Y toda la Biblia gira alrededor de un principio. La iniciativa siempre pertenece a Dios. No es el hombre quien sube para encontrar a Dios. Es Dios quien desciende para encontrarse con el hombre. Y eso ocurrió en Edén, en la zarza ardiente, en el Sinaí, en el Mizcán, en el templo. Y la revelación siempre comienza con un acto divino. El templo como modelo del hombre. Y los sabios observaron una analogía sorprendente. El ser humano también posee 3 espacios. En el atrio, en el templo estaba el atrio, que para el hombre es el cuerpo. En el templo había un lugar santo, que en el hombre es el alma, el intelecto, las emociones, la voluntad que contiene el alma. Y en el templo estaba el lugar santísimo, donde en el hombre es el espíritu del hombre, el lugar del encuentro con Dios, donde su espíritu se mezcla con tu espíritu y se hacen uno. Y así como el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, el llamado del creyente es permitir que Dios reine en el centro más profundo de su ser. Y evidentemente tenemos una conexión con Yeshua, con nuestro Mesías, ¿verdad? Y esa conexión que nos lleva cuando Yeshua purifica el templo, en Juan capítulo 2 o Mateo 21, no está rechazando el templo. Porque a muchos pueden pensar que Dios está rechazando el templo, que no. Está denunciando que el lugar escogido por Dios había dejado de reflejar su nombre. Y cuando dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré, Juan aclara, él hablaba del templo de su cuerpo. No significa que el templo de Jerusalén perdiera todo su significado histórico o profético, más bien, Yeshua presenta su propia persona como el lugar supremo, donde Dios y el hombre se encuentran. En él, la presencia divina habita de manera plena. Y más adelante, en el Brit Hadashah, enseña
que quienes pertenecen al Mesías son llamados templos del Espíritu, templos del Rúa. No reemplazan a Dios ni se convierten en objetos de adoración. Son llamados a ser morada de su presencia y reflejar su nombre al mundo. Y un discípulo preguntó a su maestro: ¿dónde vive Dios? Y él respondió: ¿dónde lo dejan entrar? El joven insistió: ¿y dónde lo dejamos entrar? Y el maestro respondió: en el único lugar donde él nunca fuerza la puerta, el corazón. Imagine una rueda de bicicleta. Todos los rayos apuntan hacia un solo eje. Mientras el eje permanece firme, la rueda gira correctamente. Pero si el eje se rompe, todo se desordena. Jerusalén era el eje espiritual de Israel. El templo era el centro. Hoy la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál es el eje de tu vida? ¿Por qué aquello que ocupa el centro, ¿sí?, terminará organizando toda tu existencia? Espero que esa respuesta sea que Él es el centro de tu vida, que Él es el centro de tu existencia. El lugar que Dios escoge, o que Dios escogió, eres tú. Hay un detalle conmovedor. La Torá comienza buscando un lugar donde Dios pueda habitar. El pecado expulsa al hombre del Edén. Después aparece el altar, luego el Mizcán, después Jerusalén, el templo, y finalmente los profetas anuncian un nuevo pacto en el que la Torá será escrita en el corazón. Jeremías 31-33, Ezequiel 36, 26-27. La dirección siempre es la misma. Dios quiere morar en medio de su pueblo. Y el templo fue el gran símbolo de esa verdad. Y el Mesías revela que el propósito último nunca fue únicamente un edificio, sino formar un pueblo donde el nombre de Hashem sea visible. Entonces, ¿dónde está ese lugar? Según la Lilla responde una de las preguntas más profundas de la Biblia. ¿Dónde quiere habitar Dios? La respuesta tiene varios niveles. Históricamente, Jerusalén, la ciudad escogida. Litúrgicamente, el templo, el lugar del encuentro y del pacto. Proféticamente, el Mesías, la manifestación perfecta de la presencia divina. Y espiritualmente, el corazón rendido, donde la Torá es escrita y el nombre de Dios es honrado. El gran desafío de Mira, no es solo encontrar el lugar donde Dios habita, es convertirnos en un pueblo cuya vida haga visible su nombre, porque al final el lugar más santo del mundo no es simplemente un punto en el mapa, es el lugar donde un corazón humano deja de decir hágase mi voluntad para comenzar a decir hágase tu voluntad.